Este, ta. Bueno, la clase de hoy, y no sé en realidad si la del miércoles, porque no tengo bien claro cuánto me va a llevar la clase, capaz que nos lleva más de una, vamos a ver. Pero la idea de la clase de hoy es hablar un poco, dar un paneo general, una idea general de cuáles son los conceptos fundamentales y también en qué se está aplicando hoy en día las redes neuronales, rebranded al principio de esta década como Deep Learning, que en realidad es un poco más que un rebranding, y bueno, y un poco lo que es lo que vamos a tratar de ver en la clase, tratar de mostrar un poco, primero, cuáles son los fundamentos, eh, qué características especiales tienen las redes neuronales respecto a otros métodos de clasificación que han visto, y, como le decía, y finalmente mostrar un poco en qué se han estado aplicando en esta probablemente última década, que es donde se han puesto de moda, si bien son una herramienta que viene desde los años 50, más o menos, pero tratar de salir de esta clase un poco entendiendo de qué se trata, más o menos para que se den una idea, la clase de hoy, lo que doy lo que presento en las primeras 3 o 4 slides es lo que damos en 1, 2, 3, 4 clases en el curso de aprendizaje automático, que ni siquiera es un curso especializado en redes. Hay un curso específico, por ejemplo, que se dio el año pasado y que capaz que sea el que viene, que sea que es un curso de Deep Learning aplicado a imágenes, por ejemplo, que la de la gente de Electro. En el curso de procesamiento del lenguaje natural usamos bastante redes neuronales para aplicar, ahora vamos a ver algunas cosas. Es decir, el tema de las redes es muy vasto, hay mucho desarrollo y mucha investigación, pero la idea era, como todo en este curso, que se vayan con una idea razonable sobre todo por qué es importante, por qué están de moda, cuánto hay de moda y qué es lo que hay atrás. Esa es un poco la idea para la clase de hoy. ¿Está? Como siempre, no duden en interrumpirme y eso, como yo no los veo, voy a seguir de largo si no me dicen. ¿Está? Déjenme que voy a compartir acá. Ustedes en la clase pasada, vieron con Marcelo una clase de optimización. Vamos a ver que las redes neuronales tienen ciertas características comunes que hace que, con esto que ustedes estuvieron viendo de la regresión, que hacen que al final del día se trate de un problema de optimización exactamente igual. Y por eso a nosotros en el curso nos gusta presentarlo como una continuidad, donde primero aparece la regresión lineal, después la regresión logística, luego las redes neuronales, y que todas tienen bastante cosas en común, a pesar de que parezcan tan diferentes. ¿Tá? Entonces, un poco parado sobre lo que habló Marcelo y sobre las cosas que vieron con Matías, vamos a ver cómo llegamos un poco a las redes neuronales y luego sí entrar en qué tienen de particular o de interesante per se. ¿Tá? Bueno, entonces, esperen un poquito. Esperen un segundito que metí la pata acá y convertí en vez de una slide a... Un segundito. Después tengo una preguntita ahí antes de arrancar. Ya voy. Dame un segundito que que quiero cortar esto porque le re...
Ahora sí. A ver, ya les comparto. Sí, perdón, alguien tenía una duda que me dijo. Ahí va, sí, Virginia, yo. Virginia. Después, sí. Viste que no sé, cada vez que estamos en este curso, tenemos siempre como el objetivo de predecir. Y estamos como queriendo predecir. Y entonces, y no estoy segura, por eso quiero ver tu opinión o qué es. Porque no siempre nos interesa predecir con los datos. Capaz que queremos nada más que explicar los datos que ya tenemos, no predecir cómo va a ser el próximo comportamiento de... ¿Te acordás, viste lo que hablamos de lo de Titanic y cuándo va a venir y se va a reproducir ese Sí, claro. fenómeno? Sino simplemente explicar los que tenemos y está. Esto de... Sí. A ver, sí, está muy bien. En realidad, el aprendizaje automático es principalmente predicción. Es decir, los métodos de clasificación son principalmente métodos predictivos o cuya orientación o cuyo el enfoque para resolver el problema es esencialmente predictivo. La clasificación, la regresión buscan predecir, ya sea vía interpolación, extrapolación u otro método, predecir categorías de algo, ¿no? Categorías o valores. El aprendizaje no supervisado no es predicción, sino que es agrupación de cosas. Y hay otro tipo de métodos. Lo que pasa es que la ciencia de datos, digamos, por eso no se agota en el aprendizaje automático. ¿tá? El aprendizaje automático es predictivo y las cosas que yo presento en este curso, por ejemplo, son muy orientadas al predictivo porque es lo que hago. Pero la gente de estadística, por ejemplo, tiene una visión muy descriptiva de las cosas y por eso es que intentamos dar esa visión general que es lo que se llama la ciencia de datos, porque en realidad el aprendizaje automático no es lo mismo que la estadística no es lo mismo que el aprendizaje automático, pero el aprendizaje automático per se es predictivo. Dicho esto, y algo vamos a ver en la clase de hoy, también es muy interesante explicar a partir de lo que si bien la tarea está orientada a la predicción, en el camino nosotros podemos explicar cosas. ¿tá? Por ejemplo, cuando uno hace árboles de decisión, en el proceso predictivo, el árbol que construye sirve como forma de explicar una realidad, como vimos en lo del Titanic. ¿tá? Es decir, vos en ese camino construiste una explicación. Cuando vos haces regresión lineal, también el valor del coeficiente que vos le pongas a cada una de las variables te da una idea de cuánto pesa cada una de las variables de entrada, siempre a los efectos de ese problema de clasificación que vos o de regresión que estás tratando de resolver. Es decir, cuando vos te planteas los problemas, los pensás en términos de problemas predictivos. Ahora, en el camino podés dar una explicación a algo. ¿no? Ese es un poco el balance, digamos. Hay métodos que son específicamente predictivos y hay todo un tema hoy en día que está muy sobre la mesa, que es el de la explainability, digamos, que es, bueno, estas redes neuronales funcionan precioso, cumplen su objetivo, que es el de la predicción, pero no sé por qué. Y ahí hay todo un área de investigación que es muy, 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 muy nueva y donde recién se está empezando, porque recién se está empezando a entender bien, porque eso exige entender mejor las propiedades matemáticas de las redes, y eso es algo para lo que falta mucho todavía. Esencialmente, todavía estamos en una etapa donde las redes funcionan muy bien, pero no sabemos bien por qué funcionan tan bien. Y es como una especie de ensayo y error. Había, no me acuerdo en ocasión de qué premio, al que le dieron el premio, que creo que era por un paper que había publicado hace 10 años y que había resistido el paso del tiempo. El tipo en su presentación lo que hacía era decir, el aprendizaje automático todavía sigue siendo, el deep learning todavía sigue siendo artesanía. Es decir, esto todavía no es algo formalizado, caracterizado como otra cantidad de cosas de la matemática, sino que más o menos probamos. Bueno, ahora lo vamos a ver un poco en las redes. ¿tá? Pero ahí hay todo un área en ese tema de entender. Y algo pasa con las redes neuronales que tiene que ver con eso, que bueno, ahora lo veo. Gracias, Guillermo. Después una cosa, vos viste que si vos pones options, nos podés ver siempre al costado aunque estés compartiendo las pantallas, ¿no? Sí, lo estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que una vez me pasó que me quedaba todo horrible en la presentación después cuando la grabé. Me quedaban como cuadraditos blancos, no sé, ahora lo estoy haciendo, eso sí. Más, ahora los estoy mirando.
Bueno, voy a compartir ahí. Entonces yo me agarré la costumbre de minimizar cuando empezaba a ver las slides para que no me la taparan, pero creo que eso se resolvió. Bueno, esperen un poquito, que ahora perdí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de redes neuronales y de deep learning en la clase de hoy y capaz que en la que viene. Vamos a ver. Pero vamos a empezar hablando primero, en esta primera etapa, de regresión lineal y regresión logística, que es algo que vieron con Marcelo en la clase pasada, por lo menos regresión lineal, creo que regresión logística también me dijo que les iba a comentar algo. Así que esto lo vamos a repasar muy, muy brevemente. ¿Tá? La regresión lineal, como ustedes vieron, es esto, ¿no? Una forma de aprendizaje supervisado. Es decir, nosotros tenemos ejemplos anotados y asumimos que tenemos como entrada, tenemos como entrada un conjunto de atributos reales, un vector de atributos reales, ¿sí? Y buscamos construir una función de hipótesis, como siempre en el aprendizaje automático, que, dado ese vector de reales, nos devuelva otro real que es la salida ahí, ¿tá? El resultado de esa función, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo, si yo tengo, bueno, acá hay un ejemplo que tengo dibujado, yo tengo una sola variable que es el PBI per cápita, ¿sí? Y la salida ahí sería la expectativa de vida al nacer de las personas en un país. Entonces, fíjense que hay una correlación positiva, es decir, cuanto más aumenta el PIB per cápita, más aumenta la expectativa de vida. ¿Tá? Entonces, aquí yo tengo, y lo intento aproximar con una recta. Yo acá tengo una variable de entrada sola, que es el PIB per cápita, y la variable de salida es la expectativa de vida. Y lo intenta, bueno, por supuesto, este es un caso muy sencillo para poder visualizarlo, pero nosotros podríamos tener muchas variables de entrada aquí. ¿Tá? Y nuestra función de hipótesis, ¿se acuerdan? En el aprendizaje automático siempre tenemos una función de hipótesis, siempre tenemos una función que busca predecir la salida y que tiene una cierta forma preestablecida, que es lo que hacen diferentes los diferentes métodos. En el caso de la regresión lineal, simplemente tenemos un parámetro de valor independiente más diferentes parámetros θ que se van multiplicando por cada una de las entradas. En nuestro caso sería θ sub 0 más θ sub 1 por x sub 1, que es la única variable que tenemos, que es el PBI per cápita. ¿Tá? Y lo que tratamos de hacer es acercarnos con una recta. ¿Sí? El problema de la regresión lineal, el problema de aprendizaje para la regresión lineal va a ser aprender los parámetros θ, ¿no? A partir de un conjunto de ejemplos que tenemos ya anotados, con m elementos, bueno, donde cada uno tiene los valores de entrada, o sea, en este caso, por ejemplo, sería el PBI de un país, la edad de ese país, la edad de expectativa de vida de ese país, el PBI de un país 2, la expectativa de ese país 2, etcétera, m instancias, y a partir de esas m instancias, tratamos de aprender para un nuevo país cuál va a ser esa instancia. ¿Tá? Esto es un problema muy, muy, muy viejo de la matemática. La regresión lineal es de los primeros, de la época ya del Legendre, creo. Legendre fue el que lo inventó, digamos, aunque lo popularizó, o se popularizó como que había sido una creación de Gauss, pero en todo caso es de 1800, esto de moderno no tiene nada, digamos, ¿no? Es una cosa que se ha venido estudiando mucho tiempo, se estudia en el liceo, si no me equivoco. Pero es bien un problema de regresión, ¿no? Es decir, tenemos una regresión donde esa regresión es lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Lineal quiere decir que los parámetros θ multiplican a las variables de entrada, ¿tá? En una relación lineal. O sea que nunca tenemos el cuadrado de un parámetro. Esto no quiere decir que esto siempre tenga que ser una recta, ¿tá? Porque acá podríamos tener, por ejemplo, el PBI per cápita, si hay una relación del cuadrado, si esto en vez de ser una recta puede ser una parábola, yo podría transformar mis atributos de entrada a
algo, en vez de usar x sub j, podría usar x sub j al cuadrado y así arrimar una función polinómica o una parábola. Digo, no vamos a entrar en esto acá, pero esto no quiere decir que solo una recta sea lo que alineamos, ¿está? Y para arrimarnos a eso, para tratar de aprender, de resolver ese problema de aprendizaje, vamos a utilizar una función de costo, ¿sí? Una función de costo que depende de los parámetros θ. Acá θ es el vector θ, no son todos los vectores de parámetro, todos los valores de parámetros. Y lo que vamos a hacer es, para cada ejemplo de entrenamiento, vamos a construir una función que sea la suma de estas distancias al cuadrado. ¿Sí? Esa es lo que nosotros vamos a llamar nuestra función de costo. ¿Sí? Nuestra función de costo tiene, como ustedes seguramente lo vieron en la clase pasada, la suma de estas distancias. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque no nos importa si la desviación es a favor o en contra, es decir, si nos pasamos o nos quedamos cortos. Entonces, por eso es al cuadrado. Y además porque queremos penalizar los que están más lejos. ¿Ah? Pero la cuestión es que acá tenemos una función de costo, ¿sí? Y vamos a buscar el mínimo de esa función de costo utilizando, por ejemplo, un método de optimización. Típicamente lo que se utiliza es el descenso por gradiente, que creo que lo vieron, sin duda lo vieron en la clase pasada. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo está caracterizado el problema. Nosotros tenemos una función de hipótesis que queremos construir, ¿sí? Una cantidad de ejemplos de entrenamiento, donde sabemos cómo funciona. A partir de esos ejemplos de entrenamiento, creamos una función de costo, ¿sí? Y minimizamos esa función usando descenso por gradiente. ¿Tá? Bueno, ese patrón que yo acabo de escribir se repite exactamente igual en la regresión logística y se va a repetir exactamente igual en las redes neuronales. Por eso la optimización es tan importante. Que la optimización es nada más que decir, buscate un mínimo de una función. ¿Tá? Pero ese nada más es lo que resuelve casi todos los problemas de aprendizaje. Porque al final del día siempre lo que yo trato es buscar los parámetros que minimicen esa función de costo. O sea que mi costo, donde el costo yo lo armo de forma que sea razonable, que mida de forma razonable la distancia entre lo que mis ejemplos dicen de verdad en su función objetivo y lo que mi método sugiere. Entonces yo ajusto los parámetros para que mi método dé tan parecido a los ejemplos de salida como sea posible. Esa idea general se repite luego, y van a verlo, las funciones son un poco más complejas, los métodos necesitan alguna cosa más, pero esencialmente la idea es la misma. Siempre tenemos el mismo patrón. Si yo, por ejemplo, voy a la regresión logística, la regresión logística es un poco diferente a la regresión lineal, para empezar porque la regresión logística no es una regresión. La regresión logística es un método de clasificación. ¿Tá? El nombre está muy misleading, porque la regresión logística lo que trata de hacer es predecir, tiene un problema binario, ¿sí? Luego en la metodología se acuerdan que lo vimos cómo pasarlo a más de uno, pero podemos suponer que es binario, que yo tengo un 1 o un 0 como resultado, o A y B, y lo que trata de hacer es predecir esa categoría, o sea, es un problema de clasificación puro y duro. ¿Tá? Pero además, la regresión logística no solo intenta predecir, vamos a suponer, acá tengo un ejemplo que es, yo tengo la cantidad de horas que se pasa estudiando a alguien y si pasó o no pasó el examen. ¿Tá? Fíjense que acá tiene, bueno, estos pibes se pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas estudiando, 3 horas y media, y no pasaron, y acá hay gente que estudió 1 hora y media, 2, 3, 4, 5, 6, bla, y sí lo pasó. ¿Tá? Lo que trata de hacer la regresión logística es predecir esto, predecir el 0 y 1, es un problema de clasificación. Pero la regresión logística lo que hace es
no solo intentar devolver ese valor 0,1, sino que lo hace intentando predecir la probabilidad de que ocurra en función de la variable de entrada. ¿Tá? Es decir, si yo estudié 2 horas, ¿cuál es en esta curva, por ejemplo, si yo estudio 2 horas, mi probabilidad es 0,25? ¿Tá? Y yo voy a decir que no vas a salvar. ¿Tá? Porque la probabilidad de no aprobar es más baja que la de aprobar es más baja que la de no aprobar. ¿Eh? Entonces, es un clasificador probabilístico cuya función de hipótesis se construye a partir de la misma fórmula que la regresión lineal, ¿tá? Es decir, calcula el valor de la entrada multiplicándola por diferentes coeficientes, pero a la salida le aplica esta función acá que se llama sigmoide, ¿sí? Esa función sigmoide que le aplica a la entrada es esta función que está acá, que tiene esta forma, y a partir de lo que esa sigmoide le devuelve, utiliza eso como estimación de la probabilidad. Fíjense que la sigmoide lo que dice es, bueno, si estoy cerca del 0, digamos, mi probabilidad es muy baja. Y si estoy cerca si me alejo al más infinito, mi probabilidad es muy alta. ¿De acuerdo? No, si estoy cerca del menos infinito, perdón. Entonces, lo que hace esta función es llevarnos los valores de entrada entre 0 y 1. ¿No? Transforma esa recta en una S. Fíjense que esta S parece un escalón, ¿no? Es como un escalón suavizado. ¿Tá? Entonces, más o menos aquí, a la mitad de esto, el resultado va a ser 1, y antes de esto va a ser 0, pero en realidad lo que estoy calculando es la probabilidad de eso. No importa, no quiero entrar en el detalle de eso porque no es la idea. Pero la sigmoide lo que trata de hacer es obtener la probabilidad de una clase. Es decir, como problema es parecido al anterior, nada más que ahora devuelvo una probabilidad. Y acá tengo esto que les decía, una frontera de decisión donde yo digo, bueno, devuelvo 1 si la probabilidad es mayor que 0,5. Si estoy en la parte subiendo de la sigmoide, devuelvo 1. Más allá de y bueno, la sigmoide es así, ¿no? Esta es la curva sigmoide. Fíjense que es una probabilidad continua y es como una probabilidad porque tiende a 0 cuando z tiende a menos infinito, cuando la combinación de los valores tiende a menos infinito. Y tiende a 1 cuando tiende a más infinito. Es una función diferenciable, tiene una cantidad de propiedades interesantes, ¿tá? Pero fíjese que lo que tiene de bueno es que la probabilidad cuando crece mucho, ya lo arrima a 1. Dice, bueno, si estudiaste 35 horas, yo te digo que ya te voy a dar 1 prácticamente. Es decir, no es una recta, sino que acá ya se aplana. Es decir, cualquier número muy alto o muy bajo te lo va a llevar a probabilidad 0 o a 1. Esa es un poco la idea de la sigmoide, de lo que hay atrás de la sigmoide. La sigmoide se utiliza para otra cantidad de procesos que involucran un crecimiento lento al principio, luego sí tienen esa curva rápida y después siguen y entran en otra etapa de estabilizarse. Típicamente el ejemplo más conocido es el de los tumores. Por eso la sigmoide surgió en la medicina. Digo como dato anecdótico. La sigmoide también se utiliza para representar, por ejemplo, la incorporación de una expresión en un idioma. ¿Tá? Al principio, decir chiques es muy lento, ¿no? Después eso crece rápidamente hasta que lo adoptan casi todos y finalmente queda en un plano parecido, digamos, ¿no? Pero eso como cuento. Pero lo que me interesa de esta parte es lo siguiente. Fíjense que podemos identificar, igual que con la regresión lineal, 4 componentes principales de un clasificador de este tipo. La primera es que tenemos una representación de los atributos de la entrada, ¿sí?
tenemos esta función de hipótesis, ¿sí? Que en el caso de la regresión lineal era la combinación lineal de las entradas. En el caso de la sigmoide es esa combinación lineal que además después la pasamos por la función sigmoide, pero que esencialmente es una función de hipótesis, es decir, cómo voy a generar la salida a partir de la entrada. Una función objetivo, ¿tá? Que es la función de costo, que en el caso de la regresión lineal era estos mínimos cuadrados y que se puede definir similarmente, no sé si lo hicimos acá, no lo hice, se define similar, una función similar convexa para la regresión logística, ¿sí? Y finalmente un algoritmo que nos permite minimizar o optimizar, en este caso minimizar, la función objetivo. Esos 4 componentes son lo que les decía hoy que están siempre, digamos, en este tipo de problemas. Es decir, yo tengo una representación de la entrada, la función de hipótesis, la función de costo, que nos dice esa diferencia, y a una forma de optimizarla. ¿Sí? La regresión logística se puede ver así también, ¿no? Y todos son problemas de optimización. Ahora vamos a ver que las redes neuronales también son una extensión natural de esto, y que también obedecen esta lógica. Esto es muy importante verlo en las redes neuronales, porque después las redes neuronales se empiezan a complicar, empiezan a aparecer muchas cosas raras, sobre todo porque es un área donde hay mucha investigación, pero al final del día siempre lo que hay es estos 4 componentes. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá que les interese? Esto hasta ahora era repaso. Entonces, ahora vemos las redes neuronales. A mí ahí no... Sí, perdón, Virginia, acá. No, dale. en un momento era logística, después le pusimos la función y se nos puso continua, de discreta a continua, ahí medio que no me quedo del todo, pero bueno, confío. Sí. Lo que hace en realidad lo que hace la logística es, toma un problema discreto, que es no solo discreto, sino que binario, que es este, ¿sí? Y lo intenta aproximar con una función continua, que es la logística. La logística lo que trata de arrimar, en vez de los valores de entrada y salida, que son 0 y 1, trata de ajustar la probabilidad de que ocurran. ¿Ah? Y ahí lo hace a través de una función continua, porque lo busca una función continua de probabilidad. Y después que obtuvo la probabilidad, lo vuelve a poner discreto con esta función de decisión. Fíjate que si vale menos de 0, o sea, después que calculó la probabilidad, simplemente dice, bueno, si vale menos de 0,5, pongo 0, si vale más de 0,5, pongo 1. Esto, reitero, en el curso de aprendizaje automático lo ven mucho más en detalle, digamos. Pero la idea es esa. Pero lo estás arrimando, sí, con una función. A pesar de que el problema es discreto, lo estás arrimando a través de una función continua. Y es lo mismo que vamos a hacer en las redes neuronales. No solo continua, sino que no es lineal. Y esto es muy importante. Al meter esta funcioncita sigmoide, estoy transformando un problema que deja de ser lineal para ser no lineal, digamos, lo cual aumenta la expresividad del tipo de soluciones que puedo encontrar ahí. ¿Ah? Es decir, es una función más compleja. Pero sigue siendo la función de costo, y esto es interesante, la función de costo de la regresión logística sigue siendo convexa. Hablaron de funciones convexas con Marcelo. ¿Tá? Es decir, ser convexa quiere decir que puedo hallar un mínimo global y no solo local. Bueno, entonces, las redes neuronales, si ustedes se fijan, se definen así, miren. Nosotros tenemos una tarea de aprendizaje supervisado, ¿tá? Donde tenemos entradas reales con n atributos y buscamos construir una función de hipótesis. ¿No? O sea, nada nuevo. Esa función de hipótesis intenta predecir la salida I, que también es un real, a partir del conjunto de entrenamiento. Y el problema de aprendizaje para las redes neuronales consiste en aprender los parámetros θ a partir de un conjunto de entrenamiento. O sea, exactamente igual que la regresión logística, nada más que exactamente igual que la regresión lineal, quiero decir, porque acá lo que estamos prediciendo es una salida I. ¿Tá? ¿Cuál es la diferencia de las redes neuronales con la regresión lineal? Bueno, las redes neuronales
tienen varias capas y utilizan la función sigmoide. La red neuronal más sencilla es igualita a la regresión logística. ¿No? Nada más que con un I que es real de salida. En vez de llevarlo a una categoría, me quedo con un I, como, digamos, la probabilidad que estimábamos que era un I. ¿No? Eso en las redes neuronales lo llamamos unidad sigmoide, ¿sí? Y es exactamente igual a la regresión logística. La red más sencilla es exactamente igual a la regresión logística. Esto es, fíjense que yo tengo valores de entrada x1, xn, hago una combinación lineal con estos pesos W. En las redes neuronales se estila, la notación más usual para los pesos no es tita sino W. Por eso la cambié acá, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de los tita que veníamos hablando hasta ahora. Fíjense que en una red neuronal lo que hacemos es, tomamos la entrada W1, W2, W3, Wn, la combinamos de forma lineal con tita, o con W, o sea que nos queda W1, X1, W2, X2, W3, X3, y a la salida que nos da, que la llamamos Z, le aplicamos la función sigmoide. Por ejemplo, la función sigmoide. ¿Tá? Esto se llama unidad sigmoide y es la red neuronal más sencilla que hay. ¿De acuerdo? Eso es sencillamente una red neuronal sencilla, simple, digamos. Las redes neuronales más genéricas feed-forward son conjuntos de este tipo de unidades sigmoides armadas en capas. ¿Tá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Eso, y eso que decías vos hoy recién de la frontera, esa decisión que también la calculó. Pero, viste que hoy, que justo en el ejemplo anterior que habías hecho era un medio, la probabilidad de estudiar para salvar el examen o no, si habías metido deberes. ¿Te viene dado por la función esta? ¿Vos también lo vas calculando y es otra cosa que vas optimizando? No, la función... Para volverlo después a discretizar, al final. Esa es tu frontera. Sí, la frontera función de salida... Lo que pasa es que ahí eso es específico de la regresión logística, porque como tu función de salida, tu valor de salida es una probabilidad, vos lo definís como una probabilidad, entonces vos lo que decís es, si mi salida es mayor a 0,5, quiere decir que es la probabilidad de que la clase sea 1. Acá solo tenés dos clases. Si la probabilidad de clase 1 es mayor a 0,5, la otra es menor. Entonces, vos ahí vas a responder 1 porque tomás esa decisión. Vos generalmente lo que haces en ese tipo de cosas es obtener un valor y después tomar decisión a partir de eso. ¿De acuerdo? Pero eso es para la regresión neuronal. En la red neuronal esto es más genérico. Esto es, yo tomo un valor y después veo qué hago. Sí. Claro, ahí podría, perdón que no No, estaba. Si es una regresión logística, también mi clasificación podría haber sido, bueno, si estudio 2 o 3 horas, o después de haber salvado, ponele, es la probabilidad que me saque 3, 4, 5, 6. Dependiendo de cuántas horas haya estudiado, lo voy a ir clasificando en la nota que le voy poniendo. Sí, ahí va, pero ahí le estás dando otra, eso lo puedes hacer también. Pero ahí vos lo que estás haciendo es estás haciendo una red neuronal, exactamente. Lo que vos estás haciendo es un análisis más de red neuronal. La regresión logística es por definición, así como yo te digo. Vos estás estimando la clase más probable y por eso devolvés más 0,5. Acá, con esta red, vos podés hacer eso que estás diciendo, es decir, según el valor que te dé, ver dónde lo clasificás. De hecho, hay un tipo de capa de salida que se llama softmax que sirve para eso. Que me devuelve una probabilidad de estar entre cierta cantidad de clases y vos elegís la que más te gusta. ¿Tá? Vos le agregás semántica. Esto que yo decía de la probabilidad es específico para la regresión logística. Ahora vemos un poco más de eso. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien. Las redes neuronales feed forward, ¿cómo se llama en español? Redes... no sabe la palabra. Las redes alimentadas hacia adelante, digamos, o feed forward, son sencillamente un conjunto de unidades que pueden ser sigmoides, puede haber algún otro tipo, pero pensemos en principio como sigmoides, donde
En la primera capa, fíjense que las redes neuronales sigmoides son esto. Cuando yo digo que acá va una flechita de acá hasta acá, quiere decir que en esta primera capa yo tengo los valores de entrada de la red, los valores de los atributos, sencillamente. Y en cada una de estas, yo hago la operación de la sigmoide que mostraba acá. ¿Está? Cada uno de estos unidades hacen lo mismo que acá, multiplican la entrada y devuelven una salida. ¿Está? Entonces, esta unidad sigmoide va a recibir la entrada de x1, x2, x3 y un componente independiente, va a calcular la combinación lineal y le va a aplicar, supongamos, la sigmoide. Y esa va a ser la salida de esta neurona que está acá. ¿Está? Le llamamos neurona por razones históricas, ahora lo vamos a ver. Pero en realidad estas neuronas son multiplicadores matrices, todo esto de la red neuronal, el cerebro, todas esas cosas son no leí. Lo que hace son multiplicar matrices. Y esta otra hace exactamente lo mismo que esta de acá arriba. ¿Está? Y esta otra hace exactamente lo mismo que estas dos. ¿Sí? Ahora después vamos a ver, ustedes dirán, bueno, pero las tres hacen lo mismo. No necesariamente, porque si tienen pesos diferentes cada una de las tres, van a calcular funciones diferentes. Van a dar tres resultados diferentes. ¿Sí? Con esos tres resultados diferentes, a su vez, ellas van a alimentar a las neuronas de la capa siguiente. O sea, van a ser la salida de estas neuronas, van a ser las entradas de las neuronas de la capa siguiente. Y así podemos seguir durante varias capas. ¿De acuerdo? En este caso tenemos dos capas que llamamos ocultas, porque todavía no generamos la salida, son como resultados intermedios. Y al final, con los resultados de estas cuatro neuronas, tengo una última neurona de salida que hace la cuenta entre estas cuatro, le aplica la sigmoide y devuelve un resultado. ¿No? Lo que hace la red neuronal es simplemente una cosa un poco más complicada que una sigmoide, porque son muchas sigmoides. ¿Tá? Ahora vamos a ver un poco de las propiedades, pero las redes neuronales lo que hacen es esto. ¿Tá? Y esto les permite computar prácticamente cualquier función que uno se pueda imaginar. Y eso es lo que tienen de bueno, porque son mucho más complejas que la combinación lineal, porque fíjense que ustedes acá, en cada neurona, están aplicando una función no lineal a la multiplicación. Y luego, con la combinación de esos valores, generan a su vez funciones mucho más complejas que las que teníamos hasta ahora, que eran bastante más sencillas. ¿Tá? Es decir, las redes neuronales generan funciones mucho más complejas desde el punto de vista del dibujito y de los mínimos y los máximos, ¿no? No son una cosa tan sencilla. Pero siguen teniendo, fíjense, las mismas características que teníamos hasta ahora. Tenemos una entrada x1, xn, ¿sí? Tenemos una función de hipótesis, que es una función bastante complicada, pero se puede calcular, porque fíjense que el resultado de esto es el resultado de aplicarle la sigmoide a W1 por X1, W2 por X2, más W2 por X2, más W3 por X3, y eso me da A1. Después yo tengo una A2, una A3, y para calcular H2 es A1 por W, esto que ahora no es más un W1, W2, sino que es una matriz, pero yo puedo calcular hacia adelante con facilidad, solamente multiplicando matrices para obtener el resultado final. Mi función es bastante más compleja, claro, pero sigue siendo una función de hipótesis. ¿Tá? O sea que tengo también una función de hipótesis. Con las redes neuronales, bueno, ¿y qué hago? Bueno, y yo puedo ver que esta salida que me devolvió acá, la comparo con el valor que tenía en mi supervisado, igual que había hecho hasta ahora. La comparo, ¿sí? Y a partir de esa comparación genero también una función de costo que compara esta salida con la que obtuve, y esa función la intento minimizar. ¿Tá?
Esto es exactamente igual que lo que habíamos visto con la regresión. Exactamente igual, nada más que una función bastante más compleja. Y tiene otro problema adicional, y es lo siguiente. Como yo lo que conozco, y lo único que conozco es la salida de la red, y yo no sé todo lo que pasó en el medio viendo la salida, ¿sí? Porque yo conozco la arquitectura, pero no sé qué pasa en el medio con la salida, tengo que conseguir una forma de calcular, porque se acuerdan que el descenso por gradiente lo que hacía era modificar los parámetros en la dirección contraria al gradiente. ¿Sí? Y el gradiente es la derivada parcial del resultado final contra cada uno de los parámetros. Pero ahora es contra cada uno de los parámetros de toda la red. Entonces yo necesito una forma de saber calcular la derivada de esta función contra cada uno de los parámetros de esta red. Y eso es lo que hace el famoso algoritmo de backpropagation, que capaz que lo han escuchado nombrar. El algoritmo de backpropagation, lo único que hace, que no es poca cosa, y por eso cuando lo redescubren, el algoritmo de backpropagation tiene una historia muy interesante, porque lo descubrieron como 4 veces en la historia, digamos, ¿no? En diferentes lugares, porque es la regla de la cadena de la derivada aplicada para atrás, no importa. Pero hay un paper muy famoso del año 86 de Rumelhart, donde describe el algoritmo de backpropagation, que esencialmente lo que hizo fue mucho más fácil aprender los parámetros de una red neuronal. Lo importante es que nosotros, el algoritmo de backpropagation nos permite aplicar optimización a esta función bastante más complicada de las redes, ¿tá? Que tienen las redes neuronales. Entonces, fíjense que tenemos este tipo de redes que son las más comunes, que son redes donde cada una de estas funciones, resumiendo, computa la suma ponderada de las entradas y lo pasa por una función de activación. Si bien empezamos con la sigmoide, hoy en día no es la más popular, la función de activación más popular se llama ReLU y es muy sencilla. En lugar de ser una sigmoide, simplemente una recta truncada cuando el valor es menor que 0. Después sigue siendo una función identidad, así de sencilla. No tienen retroalimentación. Fíjense que en estas redes cada neurona recibe el valor de las anteriores, pero no hay para atrás, no hay bucles. Y, como les decía hoy, el aprendizaje está basado en optimización, ¿tá? O sea, en backpropagation y descenso por gradiente. Resumiendo, las redes neuronales son nada más que una versión más compleja de la regresión lineal y la regresión logística. Se pueden utilizar para clasificación o para regresión, pero siempre tienen el mismo paquete que tenían, es decir, una entrada, una función de hipótesis más o menos compleja, o bastante compleja, porque es no lineal, una función de costo y un aprendizaje basado en optimización. De eso se tratan las redes neuronales. Y esta es la forma feedforward. ¿Está? Acá, bueno, no sabía que lo había puesto. Acá tenemos, por ejemplo, una función de costo que podemos utilizar para para aprender en las redes neuronales. Fíjense que este I sub I es el valor de salida, que tiene el ejemplo iésimo, o sea, el valor objetivo, el valor que conocemos, y lo comparamos con la salida de la késima neurona, porque en realidad, yo no lo dije, pero esta última capa podría tener más de una neurona. Acá tengo una sola de salida, pero yo podría tener 7 salidas, digamos, en una red neuronal. Acá lo que hace es lo mismo que hizo con la regresión lineal, si se ponen a pensar, bueno, calcula la diferencia y toma los cuadrados. Nada más que sobre todas las neuronas. Sí. No, ahí me perdí en por qué podría tener más de 7 salidas si yo quiero minimizar costos. No, porque esta es la salida de tu red neuronal. Entonces vos, por ejemplo, la salida de tu red neuronal podría ser, yo tengo 7 clases, porque quiero saber qué día de la semana me conviene más estudiar, yo qué sé, ¿no? Y mi salida quiero que sea una distribución de probabilidad entre los días de la semana. Entonces yo te voy a devolver al mismo tiempo la probabilidad de que sea la probabilidad de domingo, lunes, martes, miércoles, entonces yo lo devuelvo en 7 neuronas. Es como mucho más genérica que lo que teníamos hasta ahora. ¿Tá? Lo que pasa que ahí
cuando me venga el ejemplo de entrada, yo voy a tener, mi ejemplo va a decir, bueno, este estudió un domingo, ponele, yo qué sé. Entonces vas a tener un 1 en el domingo y 0 en los demás. Y tu salida va a ser una distribución. Entonces vos vas a tener que restar todos y sumar sobre ellos, digamos, ¿no? La función de costo, que es eso, que siempre la función de costo es la diferencia entre los resultados, no es el resultado, sino la diferencia entre mi ejemplo y lo que me dio mi red. Sí, ahí me di cuenta donde me había confundido. Gracias. Son muy Guillermo, genéricas las redes neuronales, por eso mismo uno las interpreta como más le gusta, digamos. Como más le gusta, no, como más se adecua a su problema. ¿Está? Bueno, acá un poco estoy repitiendo lo que dije recién. Pero y acá hay una cosa muy interesante de las redes neuronales. Fíjense que esta es una una red consulta. neuronal. Sí, claro. Las variables de entrada pueden ser de cualquier tipo y Tienen que ser reales. es la única restricción. Lo que pasa que sí, porque es la forma que tienen las redes, porque es lo que hace fácil después el cálculo, porque las redes neuronales se pueden ver siempre como multiplicaciones de matrices de reales, pero lo que esperan es que en la entrada haya un real. Ahora, la semántica que vos le das a ese real es problema tuyo, ¿no? Es decir, vos podés convertir, como vimos en alguna de las clases anteriores, categorías a reales, por ejemplo, típicamente usando one-hot encoding. Una cosa interesante que tienen las redes neuronales es que bancan muchas entradas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero uno cuando clasifica una imagen, le dice, dame como entrada cada uno de los valores de los píxeles de la imagen, a lo bestia. Es decir, no busca patrones o características de la imagen, le manda los píxeles, ahora lo vamos a ver un poco eso. Eso tiene que ver con esto que les iba a decir ahora. Fíjense lo siguiente. Esta es una red, ¿tá? Que lo único que se hizo fue darle como entrada un número, ¿sí? Entre 1 y 8 representado por one hot encoding, ¿tá? O sea, uno de estos entradas vale 1 y las demás valen 0. Y lo único que aprende la red es a computar la función identidad. ¿Tá? O sea que la red esencial, lo único que hace es devolver el mismo número. ¿Sí? O sea, queremos aprender los pesos de estas neuronas del medio para que la función calcule la identidad. ¿Sí? ¿Se entiende? La función más sencilla. Solo calcula la identidad. O sea que lo que se va a encontrar acá va a ser la identidad con la entrada. Es lo que se llama un autoencoder. ¿Tá? La hicieron andar, esto está en el libro de Mitchell, la hicieron evaluar, porque esto se hace por iteración, ¿no? El descenso por gradiente uno va iterando, comparando con ejemplos, con ejemplo, con ejemplo, con ejemplo. Y le dice, bueno, resulta que la red aprendió sus pesos, ¿no? La red lo que hace es aprender los pesos de cada una de las neuronas. Y fíjense los pesos que aprendieron para cada una de las entradas. Si la entrada es esta 1, ¿sí? Con un 1 acá y todos los ceros acá, el valor de activación de la neurona, es decir, el resultado de hacer el producto de la entrada por los pesos y calcular la sigmoide, fíjense que acá nos da, para este valor 1, 0, 0, 0, 0, la primera neurona toma valor 0,89, la segunda 0,04 y la tercera 0,08. ¿Tá? Para otro valor, fíjense que la primera toma el valor 0, 0,15, la segunda 0,99 y la otra 0,99. Y así para todo. ¿Les parece que hay algo curioso en los valores ocultos que se ven ahí? ¿Tienen algo particular esos valores? No son cualquier cosa estos valores cuando uno los mira. Fíjense, y eso solo fue en 5.000 iteraciones. Fíjense que en esta, la primera neurona, ¿qué le pasa? ¿Cuánto vale? Vale un número muy cercano a 1.
y estos dos muy cercanos a 0. Con el segundo valor, la primera toma un valor muy cercano a 0 y los otros muy cercano a 1. ¿Sí? Con esta tercera, la primera toma un valor muy cercano a 0, este a 1 y este se podría decir que a 0. ¿Está? La representación binaria. Exacto. Lo que está pasando es que la red, sin que nadie le haya dicho nada, como no tiene más remedio, porque fíjense que lo que sucede es que esta red tiene que aprender a condensar en estos 3 valores el valor de entrada para poder mapearlo en el de salida. ¿Se entiende? Es decir, recibe esta entrada y tiene que condensar en estos 3 valores todas las combinaciones posibles de la entrada. Y lo que le sucede es que la red aprendió una representación interna equivalente a las combinaciones de la entrada. Eso es una cosa increíble que tienen las redes neuronales y que es la gran diferencia que tienen con los otros métodos de aprendizaje, que son capaces de aprender representaciones. Y lo engancho un poco con la pregunta que hacía Virginia al principio, es decir, en el camino de la clasificación, que en este caso es un problema de clasificación trivial, porque yo lo que trato de predecir es simplemente la función identidad, en el camino aprendo una representación interna. Aprendo a representar la entrada con menos neuronas que las que tenía de entrada. Es decir, se ve obligado a buscar una función que generalice esa entrada. Y eso es lo que se llama el aprendizaje de representaciones. Y por eso las redes neuronales movieron el piso del aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque nos permiten decir, no, yo no hago ingeniería de atributos como hice hasta ahora, de buscar los atributos más relevantes, no sé qué, sino que le doy todos los píxeles de la imagen, ¿tá? Y le dejo que la misma red, a partir de los ejemplos, aprenda cosas que sean útiles para la tarea que están haciendo. Ahora vamos a ver un poco mejor eso, pero esto del aprendizaje de representaciones es una de las características más importantes de las redes neuronales, que pueden aprender representaciones internas. Sí, Virginia. Mientras, sesgos. ¿El sesgo de quién? Ahí no vienen, todo este tema, viste, de ética, de sesgos, de que yo le estoy poniendo lo que quiero aprender, ¿ahí qué hago? ¿Porque lo aprendió solo? ¿O qué pasó con los sesgos implícitos? Bueno, hay eso, y además tienen un problema adicional. Ahora lo vamos a ver un poco más eso, pero tienen un problema adicional. Al ser tan polenta las redes neuronales, al ser tan complejas las funciones de aprendizaje, su tendencia al overfitting es enorme, mucho más grande que la de otros métodos. Una cosa que quería decir antes es, esto del aprendizaje de representaciones, todo muy lindo, pero para que uno aprenda esa representación, acá porque era algo muy sencillo, pero para aprender eso necesitamos enormes volúmenes de datos. La explicación de que las redes neuronales, a pesar de ser un método de los 60, volvieran en esta década, no es casual, es que hubo mejores métodos, sí, pero ya había mejores métodos de los 90, pero sobre todo hubo muchísimo más datos para entrenar y muchísimo más capacidad de cómputo. Hoy el gran problema, cuando tenemos cualquier proyecto de grado, es que no nos dan las máquinas y tenemos que contratar a Google, digamos, la plataforma de la GPU y no sé qué, porque si no, no es posible entrenar algo razonable. Las redes neuronales no son casi nunca una buena idea cuando uno se enfrenta a un problema de aprendizaje automático, a empezar, porque dependen mucho de la disponibilidad de, su potencia viene de que vos tenés muchos datos y mucho cómputo. Entonces vos para enfrentar un problema donde tenés unos 1000 instancias, 2000 instancias, 5000 instancias, no lo vas a hacer con una red neuronal porque seguramente no va a aprender nada. ¿Tá? Pero en casos donde yo tengo muchos datos, ahí sí se vuelven especialmente útiles y ahí es donde han roto todos
los récords, digamos, de reconocimiento en un montón de tareas. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, esto de TensorFlow Playground es simplemente un link que, como no sé si nos va a dar el tiempo, lo capaz que lo dejo para el final y si no pueden ustedes jugar, pero esencialmente lo que es una plataforma donde ustedes pueden elegir el dataset. Antes de que cambies, Sí. para reforzar el concepto. Sí, claro. Vos preguntaste el problema de las redes neuronales y dijiste lo de overfitting. ¿Ese era el problema? Ah, perdón, porque no terminé lo que estabas diciendo, disculpadme, sí, lo que me habías preguntado. Tienen el Ah. problema del overfitting y por eso mismo tienen el problema de sesgo, claro, porque se ajustan mucho a los datos de entrada. Ahí hay métodos, y se ha investigado mucho, en temas de método de generalización. Una de las cosas, por ejemplo, es una cosa que se llama dropout, que es entreno y antes de pasar de una capa a la otra, tiro la mitad de los pesos. Lo vuelvo a cero, para que no se me ajuste tanto a mis ejemplos. ¿Ah? Igual el tema del sesgo es un tema más general todavía, y es que si yo tengo sesgo en los datos, es muy difícil, si yo explícitamente no intervengo en contrario, que el método de aprendizaje no lo aprenda ese sesgo, porque están hechos para eso. Están hechos para identificar sesgos, porque si no identificaran sesgos no servirían. ¿No? Es decir, si yo le doy una probabilidad equiprobable, valga la redundancia, a cada uno de las posibles entradas, mi método no sirve para nada, porque no sirve para identificar patrones, para detectar patrones. Y un sesgo es un patrón. Si, digamos, si yo en una empresa contrato más hombres que mujeres, eso es un patrón de contratación. Si el método no lo aprende es porque es un mal método, porque ahí hay un patrón. Entonces, lo que es necesario en esos casos es intervenir explícitamente en contra del sesgo. Tiene que haber una intervención externa al método que penalice ese tipo de comportamientos que yo identifique, ¿no? Sí. Sí, divino, esto estoy de acuerdo y total, porque, pero pensando en el Titanic, que ahora es la conversación de la clase aquella cuando vinimos, dijimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad que se salve? Y lo que era, ahora es como es mujeres y niños primero en el barco, tiramos, bueno, se salvan las mujeres. Pero al final la probabilidad ex post no era que se salvaran las mujeres, porque los hombres de primera clase se salvaron antes que También, otros. claro. Y eso lo aprendió solo, aunque no está, eso se aprendió, o sea, detectamos ahí, a pesar del sesgo, de que la letra decía mujeres y niños primero, pudimos calcular otras cosas. Bueno, pero lo que pasa es que ahí fue ahí está, el sesgo estaba anotado en los datos, digamos. Nosotros ahí no teníamos un sesgo, ahí era lo que creíamos nosotros antes, pero los datos te decían claramente eso. Te decían que los hombres de primera clase se salvaban antes, digamos. No es un dato que me acuerde, pero ahí el sesgo, digamos, el sesgo más peligroso es el que se detecta porque existe. Porque seguramente el método lo que va a hacer es reproducirlo, no solo reproducirlo, sino que lo va a generalizar, o sea que puede ser más peligroso todavía. Si es un sesgo no querido, digamos, ¿no? Por eso es que se vuelve peligroso. Va a haber una clase de Lorena específica de temas de estos de sesgo y de ética y de todas estas cosas pero los métodos de aprendizaje automático, una de sus características principales es que tienen sesgo, porque el sesgo es lo que les permite generalizar. Si un método no tiene sesgo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no generaliza, lo único que hace es memorizar los ejemplos de entrada. Claro, que yendo hacia atrás en 1800 también lo tiene la regresión lineal, porque vos cuando calculás la media y no sé cuánto, es lo mismo también. La regresión lineal tiene un sesgo enorme, que es que vos aproximás por una función lineal, que no admitís soluciones más complejas, digamos. Es decir, todos los métodos tienen sesgo, y si no tienen sesgo, el problema es que sobreajustan, y las redes neuronales, uno de los problemas es que sobreajustan mucho, porque son muy complejas. Entonces vos tenés que explícitamente buscar formas de volverlas menos, menos buenas, digamos. Siempre está ese problema de overfit y underfit. Bueno. Y esa solución era el dropout, ese que dijiste. No, hay miles de soluciones. Hay métodos de regularización, por ejemplo,
que la tiene la regresión lineal y la regresión logística, que son, por ejemplo, penalizar costos valores de los parámetros muy altos. Porque cuando vos tenés valores de parámetros muy altos, tu función, vos querés que tu función tenga una forma smooth, que no tenga muchos saltos y muchos mínimos y máximos. Entonces lo que vos querés es que eso desde un punto de vista matemático quiere decir que la salida, una pequeña variación en la entrada no lleve una gran variación en la salida. ¿Tá? Entonces vos en los métodos de regularización lo que haces es penalizar los pesos que son muy grandes. Si hay un atributo que tiene un peso muy grande, quiere decir que va a depender mucho de ese atributo. ¿Tá? Entonces, hay muchas formas de regularización que lo que tratan de hacer justamente es eso. El dropout es otra que es conocida en las redes neuronales, pero no es la única. Bueno, volviendo. Bueno, no, esto acá que tienen ahí, si ustedes quieren pueden jugar, se llama Playground, es el Playground de TensorFlow. Ustedes acá pueden especificar un conjunto de datos, ciertos atributos y ver qué es lo que pasa con las funciones que se aprenden. ¿No? Capaz que si nos da el tiempo lo vemos un poco más al final. Esperen que... Acá. Bueno, siguiendo un poco con esto, estoy dudando si seguir toda la clase o cortar y seguir la que viene, bueno, no sé. Siguiendo un poco con el tema de Deep Learning, estábamos hasta acá, como les decía, con redes neuronales feed-forward. Un método de aprendizaje que tiene ciertas características y que permitió ciertas cosas. Bueno, un poco vamos a entrar en detalle por qué, cómo se llega de esas redes neuronales a Deep Learning. Yo me acuerdo que siempre lo cuento esto porque me quedo en los años, por allá por el 2012, 2013, cuando empieza a hablarse de redes neuronales profundas, con algún compañero con el que hace mucho tiempo trabajábamos con redes neuronales, o conocíamos las redes neuronales, decíamos, ¿qué pasó? Esto es marketing, las están rebautizando, volvieron las redes neuronales, le pusieron otro nombre para que se vendiera mejor, porque, ¿no? Bueno, acá un poco vamos a intentar ver qué fue lo que pasó. Pero efectivamente pasó algo. Hay un artículo, yo lo pongo en las referencias, pero que es muy interesante, me parece, que para que lo lean, que se llama Deep Learning. Es una review que sacaron en la revista Nature, Yann LeCun, Joshua Bengio y Geoffrey Hinton. Estos tres señores que ganaron el premio Turing el año pasado por esto, son tipos que en Canadá desde los años 80 venían investigando las redes neuronales. ¿Tá? Casi todos los papers importantes están firmados por alguno de ellos. Eran gente que era en una comunidad muy chiquita, que nadie le daba bola, pero que ellos insistían. ¿Tá? Estudiando temas teóricos y no sé qué. Y en los años 2000 esto explota. Bueno, ese artículo de Nature está muy interesante porque ahí es donde explican un poco toda la historia y es como el hilo conductor de esto que yo les voy a contar con algunos detalles más. Pero fíjense que dice esto, ¿no? El aprendizaje profundo permite modelos computacionales que están compuestos de muchas capas que aprenden representaciones de datos con muchos niveles de abstracción. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Pero esa es como la definición, ¿no? Pero ustedes piensen un poquito que esto está enmarcado en las redes neuronales. No hay nada nuevo a lo que yo les conté hasta ahora. O sea, son redes neuronales con capa, multiplicación de matrices. Las redes neuronales son multiplicación de matrices y por eso es que es tan relevante lo de la GPU. Porque las GPU son buenas multiplicando matrices. Las GPU en realidad son buenas, para ser más exactos, ejecutando cosas en paralelo. Y las matrices lo que tiene de bueno es que al multiplicar dos matrices uno puede paralelizar varias multiplicaciones. Entonces algo que ejecuta muchas multiplicaciones en paralelo, lo que está haciendo es poder ejecutar más rápido eso. La GPU son unidades de procesamiento gráfico de las computadoras, ¿sí? Típicamente se han utilizado para los jueguitos.
Porque aceleran los jueguitos. Y aceleran los jueguitos exactamente por el mismo motivo que son buenas para el aprendizaje automático. Porque los jueguitos son también multiplicaciones de matrices y permiten multiplicar eficientemente matrices. Entonces, exactamente por la misma razón, la GPU, que son muy conocidas por los gamers, porque para jugar un juego como la gente uno tiene que tener una GPU, bueno, para hacer aprendizaje automático también uno tiene que tener una GPU, pues si no, porque si no, no, pero si quiere manejar muchos datos, esto le va a acelerar mucho las cosas. Pero entonces, digamos, son redes, ¿no? Son redes como las que vimos, con diferentes capas. Y fíjense que Deep es porque tienen muchas capas en cascada. Por eso se llaman Deep Learning. Por eso el término profundo es porque tienen muchas capas en el medio. Y fíjense que acá tenemos, el ejemplo típico es el de las imágenes. ¿Sí? Yo tengo esta imagen de un gato, ¿sí? Paso esa imagen, que obviamente la transformo a atributos reales, por la red neuronal, y devuelvo una salida de clasificación, que me dice es un gato. O sea, mi salida es probabilidad que sea un gato o un número, yo qué sé. Depende cómo modele el problema. Pero esencialmente es, la función me dice si es un gato o no, vamos a suponer. O si es un gato o es un perro. O si es un gato o es otro bicho. O es la diferencia entre 5 animales o 10 animales o 25 animales. ¿De acuerdo? Pero esencialmente yo recibo la imagen y devuelvo una clasificación. Y lo hago a través de una red feedforward. ¿Está? Perdón, me pasé. Lo que yo quiero, o lo que buscamos, es lo siguiente, que se genere una jerarquía de conceptos en las diferentes capas, exactamente de la misma forma que vimos hoy, lo de la representación binaria. Como cada capa utiliza la salida de la anterior, digamos que uno podría aspirar, con suficiente cantidad de datos, a que en esta primera capa se identificaran ciertos patrones de más bajo nivel en la imagen. O sea, que la red aprendiera solita que esto que está acá no que es una oreja de un gato, pero sí que acá hay un borde. ¿Tá? O que acá el color cambió un poco porque puede haber una sombra. Por supuesto, las redes no entienden lo que está pasando, pero sí detectan ese tipo de patrones. ¿No? En la siguiente, bueno, capaz que se busca buscar algún atributo más general, como que acá hay un triangulito. Cuando yo digo como que acá hay un triangulito, no estoy queriendo decir que los atributos que aprenden sean exactamente iguales a los que los humanos aprendemos, pero sí patrones que se repiten y que la red los aprende de ver tanto gatos juntos. ¿Se entiende? Este modo de aprender estaba basado, dicen los que saben, en cómo es el ojo humano. El ojo humano tiene como, o la visión humana en realidad, que es como que en el cerebro uno tiene varias capas que a partir de elementos más sencillos va construyendo elementos más complejos. Y fíjense que esta capa del final lo que trata de llegar es a reconocer gatos de no gatos. Es decir, combina esos atributos anteriores para generar algo que le permite reconocer un gato. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en las imágenes, en la primera tenemos píxeles, después podemos ver bordes, después podemos ver partes y después identificar objetos. Pero yo hago todo ese entrenamiento de punta a punta, y esto es la maravilla de backpropagation. Yo todo el entrenamiento de cada uno de los parámetros de la red lo hago en una sola pasada, es decir, solamente a partir de la imagen de entrada y el valor de salida. Así de milagrosas son las redes. ¿No? Y lo peor es que funciona. Funciona. Así es como funciona y así es como lo muestra la historia. Y ahora vamos a seguir un poco más. ¿Alguna duda general? ¿O en general? Yo tengo una duda con respecto a eso, que era como una duda con respecto al problema de K, de lo que vimos en la clase pasada, de digamos, si esto es un problema de jerarquía de conceptos, ¿cuántas capas hay que poner y cuántas capas no hay que poner? ¿No? Es un problema bastante complicado. ¿Cómo sabes vos? Bueno. ¿Es al error también? Sí. ¿A la prueba de error? Por eso, ahí me acordé de dos cosas. Una es el comentario que ya le decía hoy, del que decía que esto sigue siendo artesanía.
y que, y otro que decía que la investigación en redes neuronales está orientada a estudiantes de grado, porque esencialmente lo que uno hace en las redes es probar diferentes arquitecturas y ver cuáles andan mejor. Hay quienes dicen también que con las redes neuronales nos liberamos de la ingeniería de atributos, o sea, de ver cuáles atributos son relevantes o no, pero no nos liberamos de probar las diferentes arquitecturas. ¿Tá? Entonces, si bien hay lógica para armar a la arquitectura, estamos muy lejos de saber cuáles son las arquitecturas ideales para cada cosa. Y lo que se hace es esencialmente probar a partir de una cierta lógica, algunas la vamos a ver, pero no hay una fórmula única. Hay una cosa que se llama Auto Machine Learning, que lo que trata de hacer es un poco eso, ¿no? Hay una línea de investigación que es eso, que es buscar cuál es la mejor arquitectura, digamos, ¿no? Para esa cosa. Pero no hay soluciones mágicas, ni muchísimo menos, digamos. Es todo muy artesanal. Entonces, la optimización solo se hace a partir de la estructura que yo tengo. Yo genero una estructura y luego voy a optimizar y buscar los mínimos, exacto. Pero nada, de la estructura que tengo, la máquina no me va a poder decirme, mira que tenés un hidden layer de más. Exactamente. Nosotros en el aprendizaje lo que aprendemos son los pesos, pero no la estructura de las redes, digamos. Exacto. Ahí va. Exactamente. Entonces, esto es un poco lo que comentaba recién. El Machine Learning tradicional son clasificadores lineales sobre atributos hechos a mano. A ver, cuando uno ve lo de las redes neuronales tiende a decir como, bueno, esto es Machine Learning viejo, no sirve para nada. Recuerden lo que yo le dije, cuando uno tiene pocos datos, no hay vuelta que las redes le aprendan esto, ¿no? Porque las capacidades de generalización de las redes, y ese es un tema todo de investigación, son mucho menores que las de los humanos, que pueden distinguir un gato no viendo tantos ejemplos. Vos no necesitas ver 500 millones de gatos para saber lo que es un gato, digamos, ¿no? Las redes sí. Bueno, no sé si específicamente un gato, pero diferentes bichos. Entonces, esto de los clasificadores tradicionales van a seguir siendo lo que hagamos cuando tenemos pocos datos. Pero los problemas más difíciles, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes o sonido, típicamente necesitas cosas que sean además robustas a variaciones. O sea que no es lo mismo un gato negro y un gato blanco, pero sigue siendo un gato. Y son bastante diferentes. ¿Tá? Por otro lado, un gato que tenga los bigotes un poco más largos, capaz que no es un gato y es un tigre. Entonces, hay variaciones mínimas que pueden también modificarte. Bueno, eso es lo que tienen que ir aprendiendo las redes. Mejorar la selectividad, mejorar lo que se llama la selectividad, que es eso de distinguir gatos de otros animales, pero también mejorar la invarianza, es decir, identificar gatos en diferentes posiciones, porque un gato que esté acostado, parado, atrás de un árbol, sigue siendo un gato. Ese tipo de invarianza es lo que las redes neuronales tienen que tratar de aprender. ¿Ah? Bien, un poco la historia ahí de esto arranca por allá por los 50, por los 40, en realidad por McCulloch y Pitts, cuando empiezan a hablar del cerebro electrónico. En el 1957, un señor que se llamaba Francis Rosenblatt crea el perceptrón, que es una cosa parecida a la unidad sigmoide, aunque sin la parte de la sigmoide, digamos, sino que era un escalón lineal. Y acá todo el mundo decía, se viene la inteligencia artificial, esto va a conquistar el mundo, las computadoras van a ser tan inteligentes como los hombres. No sé si hablaban en ese momento como ahora de la singularidad, pero seguro que alguna cosa parecida se habló. Mucha novelería, estaban todos muy felices con el perceptrón. Vienen Minkey y Papert y dicen, miren, no, el perceptrón tiene un problema, y es que si yo quiero identificar una cierta función, el perceptrón no puede. ¿Ah? Que es el XOR, que es esta que está acá abajo. Ese paper los mató. Y empieza ahí lo que se llama la primer invierno de la inteligencia artificial, que es una época donde esencialmente perdió interés la inteligencia artificial por limitaciones como esta. Decían, no, en realidad esto novelearon mucho y no pasa nada, y se corta toda la investigación.
Y ahí es que está ese invierno donde, esencialmente invierno en investigación quiere decir que no hay plata para financiar investigaciones. Y por allá, las redes neuronales, por allá por los 80, 86, aparece backpropagation y empiezan a resurgir las redes neuronales, ¿sí? Con algunos métodos parecidos, como Support Vector Machine, que no son redes neuronales. Esto fue como la moda al principio de los 2000. Y mientras tanto, esta gente, ¿no? Ben Hinton, Benjo y toda esa barra, seguían investigando en silencio con una conferencia muy pequeña que se llamaba ICML y otra que se llamaba Neurips, y que eran conferencias de una comunidad muy, muy, muy pequeña, y por acá por la década del 2010 explota. Y ahora vamos a ver un poco lo que pasa. Y hoy es una locura. Hoy es una locura para entrar a Neurips, porque además, claro, aparece todas las empresas en la vuelta, entonces hoy para entrar, todo el mundo quiere estar en Neurips, y para entrar a Neurips, los cupos se agotan en cosas como 11 minutos, una cosa así. ¿No? Es como una gran novela, una conferencia que era muy chiquita. Y hoy todas las grandes compañías de Internet investigan en esto, esencialmente. Bueno, pero, como les decía, estos son las redes feedforward que copié, hoy la copié la presentación, son siempre las mismas. Estas redes feedforward, además, tienen ciertas características interesantes, que es que una red feedforward con una única capa oculta y un número finito de neuronas, esto es un resultado del 89, puede aproximar cualquier función continua en un espacio compacto de RN. Eso quiere decir que si nosotros encontramos los parámetros correctos, una red neuronal nos puede computar prácticamente cualquier función. O sea, son muy potentes en su capacidad de representación. Sus hipótesis son muy complejas. Y es muy difícil entender además cuál es el sesgo de las funciones de las redes neuronales. Explicar el sesgo de la red neuronal no es fácil para un ser humano, pero en realidad es como que son funciones que no son muy abruptas en su crecimiento. Pero claro, el teorema de la aproximación universal no hablaba de cómo se aprendían esos parámetros. A ver, déjenme ver cuánto me queda. No me queda claro. Sí, creo que la vamos a tener que seguir el miércoles. Bueno, problema de las redes feedforward. Problema de las redes feedforward ya los nombramos a casi todas, ¿no? Tienen muchísimos parámetros. Ustedes fíjense que en esta red, cada una de estas rayitas es un parámetro. ¿Tá? O sea que yo puedo, y esto puede tener miles de neuronas en cada una de las capas. O sea que estamos hablando con facilidad de millones de parámetros. Millones de parámetros quiere decir sobreajuste en fija. ¿Tá? Porque al ser tan compleja se pueden ajustar a cualquier cosa y pueden memorizar la entrada con mucha facilidad, y eso sabemos que para el aprendizaje automático eso es malo. Tengo una pregunta, porque vos a veces hablas en un idioma que no es el mío. En ese dibujito que tenías recién, ¿cuál es la arquitectura de esa red? ¿Es esa con todas las layers y con los no sé cuánto? La arquitectura es todo. Porque vos decís, no zafamos de la arquitectura. No zafamos del sobreajuste. Sí, no, y hoy más adelante habías dicho, ¿no? ¿Viste? Podemos sacar los parámetros porque podemos saber cuáles, dijiste, nos liberamos de la ingeniería de atributos, pero no de armar las arquitecturas. Esto es la arquitectura, porque vos fíjate que, ahí va, yo tengo un problema, ¿tá? Quiero reconocer esto que decíamos hoy, ¿qué día de la semana me conviene más estudiar a partir de ciertos datos que tenía por ahí que me decía, bueno, lo que salvó y estudió el domingo, perdió, no sé, no importa. ¿Tá? Tengo una arquitectura y quiero aprender una función.
vamos a hacerlo más en un ejemplo real. Yo tengo una imagen acá representada por los píxeles y quiero saber si es un gato o un perro. ¿Tá? ¿Cuántas capas le pongo acá? ¿Cuántas neuronas le pongo por capa? ¿Cómo comunico cada una de las neuronas? ¿Qué función de activación defino para cada una de ellas? Todo eso, ¿cómo entreno? Todo eso es la arquitectura de la red. Es una cosa que yo tengo que definir antes y que después no cambia. Porque si yo defino esta arquitectura que tengo dibujada acá, con 3 neuronas en la primera capa, 4 en la segunda y una de salida, luego yo voy a aprender los pesos, ¿tá? Pero esta red no va a cambiar. Nunca van a haber 5 neuronas en esta capa. ¿Me explico? Esa arquitectura no cambia. Y elegir cuál es la mejor arquitectura no es trivial. Ahora vamos a ver lo de TensorFlow y vamos a hacer eso. Bueno, y para la que viene hablamos un poco de algunas otras cosas más. Esto lo podemos explicar volviendo a esto que les quería mostrar de hoy del TensorFlow Playground. Fíjense lo siguiente. Cuando yo armo, esto es de juguete, ¿no? Pero fíjense que es bastante potente. Nosotros tenemos acá una red neuronal. ¿Tá? Acá yo puedo agregar más capas ocultas, ¿no? Piensen esto como cada una de las capas que mostrábamos, ¿no? Pero además en cada capa yo le puedo poner más neuronas. ¿Se entiende? O más neuronas de salida. ¿No? Y acá fíjense que esta entrada son las features. ¿Sí? Bueno, acá es X, yo tengo solo 2 atributos en esto, ¿no? Si ustedes fijan acá, en estos datos yo tengo un X y un Y. Lo puedo representar en 2D. Estos son mis datos. Y quiero hacer una función que, por ejemplo, los separe en 2 grupos. ¿De acuerdo? Y lo hago aprendiendo una red neuronal. Bueno, yo puedo usar, por ejemplo, una sola capa oculta. Podría en realidad poner ninguna capa oculta y utilizar solo X1 y X2. ¿Verdad? Esto es una capa, una red neuronal que no tiene capa oculta. Vamos a ponerle una. Con una sola neurona. Una sigmoide. ¿Está? Entonces, esto que yo estoy haciendo es definir la arquitectura de la red. ¿Tá? Entonces yo acá tengo estos datos acá, tengo X y Y. Fíjense que X, cuando miran los colores acá en la parte de la derecha, fíjense que cuando yo me paro acá me muestra cómo divide la salida. Solo este valor. Fíjense que acá a la izquierda del 0 queda amarillo y a la derecha queda azul. ¿Sí? Y esta, como es la X2, divide 0, azul en los positivos y amarillo en los negativos, ¿ah? Que es lo que está mostrando. Y esta es la combinación de las dos, ¿de acuerdo? Con el peso asociado a cada una de las neuronas, que acá en este caso está inicializado con valores aleatorios, que así es como se hace el aprendizaje. O sea, acá yo todavía no puse el aprendizaje, y obviamente esto está clasificando mal. ¿Tá? Pero acá tengo el peso asociado a cada una de las salidas de esta neurona. ¿De acuerdo? Fíjense que acá tenemos la pérdida, este es el resultado de la función de pérdida, que es 0,5, o sea, todavía es muy alta, se está equivocando mucho, obviamente, todavía no empezó, ¿no? Y esta es la pérdida en el conjunto de evaluación. Acá vemos que él partió el conjunto de evaluación y el de entrenamiento. ¿Tá? Si yo le di, y acá repartí 50% el entrenamiento y el test, vamos a decirle que le dé un poquito más al entrenamiento, ponele. Fíjense que acá los datos de testeo son menos. ¿Sí? Y va a procesar, bueno, esto no importa, va a procesar de a 10 los puntos, esto tiene que ver con cómo se aprende. Acá hay ciertos valores de la función de entrenamiento. Este es el learning rate, hablaron de descenso por gradiente, este es la tasa de aprendizaje. Esta es la función de activación, que nosotros vamos a decir que sea una sigmoide. Esto es la regularización, que era esto que yo le decía de penalizar los valores muy grandes de los parámetros.
y acá lo vemos como un problema de clasificación, o sea, vamos a buscar algo que separe estos dos. Entonces acá le decimos que empiece a entrenar y fíjense lo que pasa. Rápidamente, muy rápidamente, la red aprende a separar estos puntos. Fíjense que acá dice, bueno, dale 1.2 de peso a uno de las X, 1.6 a la otra, y por supuesto acá el peso es para todo para la salida, porque es lo único que tenés. ¿Se entiende? Yo puedo luego, bueno, pero esto está muy bien, pero hay funciones que son un poco más complejas. A ver qué pasa con esta. Vamos a ver si podemos separar esto. Este es el problema del XOR, el problema de Mickey Pepper. Fíjense que mi red no puede. Hace lo que puede, pero no puede resolverlo porque la forma de la función no se lo permite. Y fíjense que se queda en un 0,4. ¿Por qué? Porque con X y con Y pareciera que no está tan fácil, ¿no? Combinando esto con esto no está tan fácil. Le queda como una cosa ahí medio. ¿Está? Entonces, pero si le agrego otra neurona más, vemos qué pasa. Tampoco sigue mejorando mucho. Vamos a meterle entonces una capa más. Fíjense que la forma que logran obtener con esto es un poco más compleja que la que teníamos antes y logró bajar la pérdida a un 0,2 solamente. Fíjense que hasta ahora yo no me puse a tocar estas variables de entrada. Que razonablemente, si yo uso x1, x2, seguramente va a converger mucho más rápido. ¿Está? Acá dice trampa, entre comillas. Que dije, tomate como atributo el producto de la primera y la segunda. ¿Está? Y podemos aproximar con cosas más complejas, pero también podemos encontrar funciones más de entrada más complejas y a ver qué pasa con estas. Esta función que tenemos acá no parece servir para mucho. No es fácil. Eso es lo que le quiero mostrar. No es trivial entender porque las funciones de las redes, las redes neuronales, las funciones de hipótesis de las redes neuronales son muy complejas y entonces esto termina siendo, así como lo ven, artesanía. Está claro, yo acá podría empezar a estudiar un poco esta función y tratar de ver cuáles son, pero lo que quiero decir es que no es obvio. En este caso es bastante obvio. En los casos más sencillos es bastante obvio, porque si yo acá multiplico x1 por x2, me va a quedar como una crucecita, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí puedo hacerlo. Pero en esto, que es una espiral, no hay una solución trivial que la separe. ¿Está? Seguramente haya que incluir alguna cosa que tenga que ver con el seno y el coseno, pero siempre termina siendo un tema bastante artesanal, digamos, donde el conocimiento que hay sobre las redes no está tan claro. Es como que por ahora las redes son más potentes que nosotros, aprenden cosas que no terminamos de entender por qué las aprenden. Es más, hay una pregunta que es típica, y es, nosotros cuando hacíamos regresión lineal, la función de costo era convexa. Cuando hacíamos regresión logística, la función de costo era convexa. Entonces nosotros sabíamos que si buscábamos un mínimo, lo íbamos a encontrar. Y no nos íbamos a quedar en un mínimo local. Las redes neuronales de convexa no tienen nada. O sea que la probabilidad de quedarse en un mínimo local es altísima. ¿Tá? Pero en los hechos, en la realidad funcionan. A ver, no es tan sencillo como yo lo dije. Hay una cantidad de hipótesis de por qué las redes neuronales, vos no te terminás quedando en el descenso por gradiente en un mínimo local.
pero tampoco es que es una cosa tan matemáticamente clara como en otros temas que se vienen estudiando hace mucho más. Pero la cuestión es que funciona, digamos. Es que en los hechos la función de backpropagation y el descenso por gradiente permite encontrar mínimos un poco bastante razonables. Voy a dejar por acá hoy, y la clase que viene la seguimos viendo un poco cómo las redes neuronales se han aplicado en algunos dominios, como el reconocimiento de imagen o el procesamiento del lenguaje natural, con el objetivo de ver un poco también algunas características más y algún tipo de arquitecturas un poco más complejas de las redes neuronales, y algunas consideraciones un poco más generales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo cuando le agregaste más neuronas, ¿cómo sabes cuándo le tenés que agregar más neuronas o más capas de neuronas? No sabés. No sabés. Típicamente, cuando vos le ponés más neuronas a una red, lo que estás tratando de hacer es buscar más características diferentes dentro de esa misma capa. Digamos, si vos, por decir algo, ¿no? En un reconocedor de imágenes, en la primera capa querés una neurona que te reconozca los bordes, otra que te reconozca los cambios de color, otra que te reconozca, no explícitamente eso, pero sí diferentes patrones en la misma capa. ¿Me explicó? Y cuando pones más capas, lo que querés hacer es más combinaciones de atributos. Vos no te olvides que cada capa es una combinación de los atributos de la anterior. Entonces vos decís, bueno, en la capa 2 los bordes se acomodan para juntar formas. Acá lo estoy diciendo más intuitivamente, digamos, ¿no? Pero entender cuál es el número ideal de capas no es algo que sea trivial, digamos. Tiene mucho de artesanía, digamos, si bien hay mucha gente, lo que estoy diciendo es un poco atrevido, ¿no? Porque hay mucha gente estudiando ciertas características aplicadas a ciertos problemas especiales, pero lo que quiero decir es que no hay una respuesta genérica de qué arquitectura elegir, digamos. Bien. Y siempre, o sea, siempre es random lo que le asigna de ponderación a cada matriz. En realidad no es random, depende de los datos de entrenamiento. ¿Tá? Es decir, él lo que hace es minimizar la diferencia entre el valor que tenías en el conjunto de entrenamiento, ¿no? Es decir, esto es un gato y a mí me está dando que es un perro, bueno, entonces vamos a cambiar los parámetros para que se acomode más a perro, digamos. Lo que sea que esté, como tengamos representado perro, ¿no? Siempre la misma idea de descenso por gradiente. Y así es como se ajustan los pesos. Hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes para las redes, es por ejemplo, entrenarlas al principio con valores chicos de W, poner valores aleatorios de W, porque yo podría empezar con todo 0, pero ahí lo que haría es que todas las neuronas aprenderían lo mismo probablemente. Entonces yo los inicializo con valores al azar, aleatorios y pequeños, y después los voy ajustando a partir de los datos. Eso puede condicionarme hacia dónde llego, porque si empiezo con una asignación de atributos, de pesos, podría llegar a otro lado, digamos, ¿no? Porque como no tengo un mínimo único. ¿Alguna otra duda? Guillermo, el tema de las epochs, ahí son como iteraciones dentro del mismo dataset que estás usando para entrenamiento. Sí. O sea, corre varias veces, digamos, en el dataset, justamente al correr el gradiente decreciente, que lo hace con batches, ¿es por eso que lo tiene que hacer varias veces? Sí, porque en realidad lo que hace es, supongamos en el caso que es batch, ¿no? Que ahí en cada iteración, que es un caso extremo, ¿no? Que no se usa en general se usa algo más estocástico, pero suponete que vos tenés, en cada iteración querés conseguir el mejor gradiente, calcular de la mejor forma el gradiente. Para eso necesitas todos los ejemplos. Entonces vos en una iteración utilizás todos los ejemplos, calculás el gradiente y te movés contra la dirección del gradiente. Volvés a calcular el gradiente y volvés a modificar. Y así lo vas haciendo muchas veces. ¿Por qué? Porque vos en cada iteración cambiaste los pesos, entonces el resultado es diferente al anterior. ¿Tá? Aunque vos, generalmente vos no lo haces con todos los ejemplos en cada iteración, sino que lo haces con un conjunto de ejemplos chico,
incluso de a 1 podés hacerlo si usás descenso por gradiente estocástico, pero como en cada iteración vos cambiás los pesos, la función te vuelve a dar diferente y volvés a probar con nuevos ejemplos. Entonces vos podés iterar muchas veces por el conjunto de entrenamiento. Cada epoch que está marcado ahí es eso, es cada vueltita que vos das en la iteración, cada vez que vos calculás el gradiente. Yo acá no entré en el detalle de la fórmula del gradiente, eso lo pueden ver en el curso de aprendizaje automático. No, y Guillermo, me parece otra pregunta. El tema, te habíamos preguntado por el tema de los materiales de tu clase pasada, la de modelización. Que se puede descargar el notebook de Titan, pero no se puede descargar el notebook con la diapositiva. Se puede verlo solo en el EVA, pero sin descargar. Yo por lo menos no pude y alguien más creo que hizo lo mismo. Qué raro. Me fijo y lo veo. Está como para visualizarlo, pero está, si el EVA está abajo como estuvo hace unos días, porque... No, la idea es que se debería poder bajar. Ojo, es un HTML. Es así, es un HTML que tienen que bajarlo para verlo con Firefox, porque tiene un poco de JavaScript adentro para las animaciones. Ahí va. Pero debería dejarte, me fijo, sí, claro. Capaz que era eso, entonces yo estaba esperando un IPNB, por eso... No, hay una versión que es un notebook, pero además tiene un HTML que se llama slides.html, que se lo ve como es un HTML, pero que tiene una animación para que vos puedas pasar por las slides. Pero lo verifico. Genial. Bueno, Sí. gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a dejar el material, el miércoles la seguimos, ¿está? Terminamos hablando un poco más de redes neuronales. Bueno, ¿cuántos somos? Seguimos siendo unos cuantos, ¿eh? No hemos logrado espantarlos ni con el COVID, ni con la cuarentena, ni con los docentes, o sea que tan mal no hemos estado. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Que pasen bien. Gracias, chao. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chau.